Muy bien. Con respecto al diagnóstico que ustedes tienen que recordar para estos pacientes, es lo que no tenemos que llevar o tener en cuenta, ¿no? En el caso de los pacientes con neumonía, el diagnóstico es clínico más rayos X. O sea, el gol estándar es la radiografía. Es el gol estándar. Pero con un diagnóstico clínico, tú ya te acercas al gol estándar. Entonces, para el diagnóstico clínico, quiero que ustedes aprendan a razonar. Acá yo quiero exigirte razonar. No quiero que estés preparado para estar viendo preguntas, sino quiero que razones un poco esto. Mira, tienes pacientes con clínica típica y tienes pacientes que tienen cuadro pulmonar más un cuadro sistémico. Y esto es en clínica atípica. Así tienes que razonar cuando tú ves una pregunta. ¿Ok? ¿Cómo es una clínica típica, doctor? ¿Cómo yo lo saco al toque? ¿Cómo, si viene el paciente, cómo sospecho? Es muy sencillo. Los pacientes tienen síntomas respiratorios, ¿ok? Y estos síntomas respiratorios, eh, lógicamente, nacen del pulmón, propiamente. En cambio, en la clínica típica tienen síntomas en los dos pulmones, no solo en uno. O sea, acá podemos, el dibujito quizás lo puedo mejorar. Vamos a hacer un dibujito que me puedas entender mejor todavía. En el clínico en los dos pulmones. Y acá, con respecto a la sistémica, cuando yo digo, me refiero a que hacen otro signo, ¿ya? Más otro signo. ¿Por qué? Porque también hay clínica sistémica en típica, pero fiebre, ¿no? Si se considera sistémica, ¿no? Pero esto lo hago para que tú te acuerdes, ¿no? Por ejemplo, hematuria, ¿no? No vas a ver hematuria en una típica, ¿no? Pero sí en una típica. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, respiratorios. En respiratorios, lo que más ven ustedes que es tos, ¿no? Puede haber dolor torácico, puede haber disnea, ¿no? Es el síntoma respiratorio. Tos, dolor torácico, disnea. ¿Por qué duele el pecho en una neumonía? ¿Por qué podría doler? A ver, pregunta. A ver, ¿qué me responde? ¿Por qué podría haber dolor torácico en una neumonía? ¿Qué dicen? Muy bien, José. Porque se puede inflamar la pleura, secundario a que el pulmón esté inflamado. Como está a su costado, lo puede inflamar. Diana, perfecto. Puede haber un derrame paraneumónico asociativo que también inflama la pleura. ¿Ya? Entonces, esos detalles tienen que recordar. Ahora, en la neumonía no solamente queda en lo respiratorio, ¿eh? También hay afectación de qué tipo? Sistémica. ¿Pero a qué me refiero con sistémica? No con signos y síntomas clásicos, no con fiebre, taquicardia, temperatura elevada, puede haber frecuencia respiratoria que se está elevando, ¿sí? Puede haber frecuencia cardíaca elevada. O sea, todo esto se compensa, ¿no? Llama la atención. Y aparte, con esto ya tú dices, no, esta es neumonía. Entonces, ¿acá qué te falta? Rayos X. A esto le agregas rayos X. ¿Ya? A esto le agregas rayos X. Ahí vas definiendo, vas viendo. ¿Ya? Vas definiendo, vas viendo. Ahora, cuando yo les enseño a los estudiantes, cuando están en rotación en el hospital, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Chicos, ¿cuáles son las 5 T's de la neumonía? ¿No? Las 5 T's. Entonces, primero, temperatura, hacen fiebre. Segundo, tos. Hago una fusión de todos. Tercero, ¿puede haber dolor torácico? No. Sí, doctor, dolor torácico. Perfecto. ¿Qué más? Taquipnea, doctor. Taquicardia. Y hay una sexta T que hace poco le quise aumentar para
para poderlo tener en cuenta con las preguntas de neumococo, que sería el esputo, la T de esputo, ¿no? Más esputo, el rumbroso, ¿te acuerdas? Ahí, pero la pongo ahí nomás para que la tengas en cuenta, ¿sí? Entonces, la mayoría hace fiebre, ¿eh? 80% hace fiebre, ¿ya? ¿Y qué pacientes no hacen fiebre? Por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que no hacen fiebre, ten cuidado, solamente aumentan su respiración, no hacen fiebre. Entonces que la fiebre, eso lo hacen los factores de necrosis tumoral, ¿no? Pero estos pacientes tienen un estado de que no producen tanto factor de necrosis tumoral. ¿Qué pacientes? Correcto, Mauricio. Correcto, Jorge. Los ancianos. Muy bien, Pilar. Las 5 T's, te repito. Aumento de temperatura, tos, dolor torácico, taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria, y taquicardia. Esos son los 5. Últimamente le estoy agregando otra T, el esputo, para acordarse del esputo rumbroso, ¿okay? Y las neumonías por neumococo. ¿Ya? Entonces, importante, importante. Ahora, esto de aquí, yo al ojo lo puedo sacar, ¿no? Es clínica, es semiología, pero no es examen físico, ¿no? Yo le puedo agregar mi examen físico, correcto. También te voy a enseñar cómo se explora el examen físico, ¿no? Pero ya sabes que con esta clínica ya vas haciendo tu pedido, ¿no? De rayos X en tu mente. Acuérdense ustedes siempre que todo es anamnesis, examen físico. Esto te debe llevar el 80% de tu diagnóstico y el 20% de tu duda lo haces con una imagen. Esto nunca se olviden, por favor, para diferenciar. Entonces, es un momento muy importante a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo mi paciente, ya he hecho mi semiología básica, miren, ¿ah? Todavía no le he tocado, no le he hecho examen físico, ¿ah? Solamente le he hecho anamnesis, miren. En cambio, los atípicos, ¿qué hacen los atípicos? Mira, ¿qué hacen los atípicos? Los atípicos se comportan totalmente distinto, distinto. En primer lugar, estos pacientes no hacen tanta temperatura, son subfebriles, subfebriles. O sea, hacen 37,5 a 38. En cambio, los otros hacen más de 38. De ahí comienza todo. Segundo, hacen demasiada mialgia. Le duele todo el cuerpo, todo, como si lo hubieran pegado. Le duele todo. También pueden tener clínica de otros órganos. ¿Ok? Clínica de otros órganos. No te olvides de eso, por favor. Entonces, dato muy importante. Entonces, yo tengo ya mi semiología, doctor. Ya tengo ya he preguntado, doctor. Ahora tócalo, pues. Tócalo. Entonces, una vez que ya has preguntado, comienza a entender, a entrar en tu cabeza el objetivo final de cómo más o menos diferenciar ambos tipos de pulmones. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un grupo de pulmones. Ok, vamos a escuchar a los dos pulmones, vamos a diferenciarlo. Muy bien. Entonces, estos son los típicos, estos son los atípicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hacemos acá? Mira. En los pacientes típicos, ¿cómo encontramos el pulmón? Hacemos consolidación, ¿no? En cambio, en los atípicos, ¿qué hacemos? Encontramos así, ¿no? Patrón intersticial, ¿no? Entonces acá hacemos consolidativo, en cambio acá es intersticial, ¿no, chicos? Bacán, bacán. Entonces, mira, ustedes les han enseñado cómo se explora un pulmón, ¿no? Les han dicho, y primero, doctor, la inspección, después la palpación, después la percusión, y al último, la auscultación. Eso les han enseñado en el hospital, en la universidad, porque tenían que aprender de una manera ordenada. En la práctica, chicos, nosotros de frente le metemos la auscultación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, miren. Primero hacemos auscultación de frente.
No te miento, ¿ya? No te miento. Hacemos de frente, auscultación. Segundo, hacemos palpación. Después hacemos percusión. Y si se da la oportunidad de tener calato al paciente, hace la inspección. Porque imagínate que el paciente no quiere dejarse inspeccionar. ¿Sí? Así que con ropa puesta, normalmente lo único que vemos es que respira rápido. Una vez vi un alumno desvistiendo a un paciente COVID para hacer la inspección, ¿no? Estaba exponiendo. Pero él estaba haciendo lo correcto, lo que sus maestros de la universidad le enseñaron. Entonces, quiero decirles, y para eso son estas clases de la academia, ¿no? Cuando tú haces con especialista, cómo es lo que ocurre en la práctica y cómo se da en la teoría. Entonces, nosotros hacemos una fusión de ambas, ¿no? Y ahora cuando tú veas las preguntas de examen, lo ves más fácil, pues. ¿Por qué? Porque quien hace esas preguntas es gente que ve pacientes, no solamente de un libro. Entonces, eso es muy importante para ustedes, cómo se van a exponer, ¿ya? Entonces, en la auscultación, quiero que aprendan esto, miren. Cuando yo escucho un consolidativo, es muy importante, un consolidativo. El consolidativo normalmente es sólido, ¿verdad? Está inflamado. Si imagináramos un poquito cómo están los alvéolos, ¿cómo están los alvéolos de una neumonía? Así y viéramos la anatomía patológica. Están llenos de agua por dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar llenos de agua por dentro, también hace que afuera se acumule agua en el espacio. Entonces, cuando los globitos se inflan y se desinflan, hacen un sonido. Ya, ahorita quiero que todos ustedes, por favor, agarren su patilla, con su dedo índice y pulgar, y frótenlo, por favor, cerca a su oído. Agarren su patilla y froten cerca a su oído. Ya, háganlo todos. Escuchan como una imagen, o escuchan, mejor dicho, como un sonido como si estuviera chispeando algo. Así, háganlo todos. ¿Escuchan ese sonido cuando están frotando? Exacto, exacto. Esos son los crépitos. Esos son los crépitos. Entonces, esos son los crépitos. ¿Ya? Estos son crépitos finos, ¿no? Esa es la ocultación. Entonces, acaban de describir ustedes un crepitante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tú lo palpas? Tú lo palpas y sientes que no se mueve mucho la caja, ¿no? Entonces, sí, es un poquito, no se mueve tanto la caja, claro, no se expande mucho en la palpación. La expansión está un poquito limitada, ¿no? Entonces, ¿hay murmullo vesicular? Sí. ¿Murmullo vesicular qué cosa es? Es esto, pues. El hecho que pase un sonido. ¿Qué pasa el sonido? Hay murmullo, pero ¿qué escuchamos entre el murmullo? Esto de acá. ¿Ok? Sí. Exacto, Diana. Exacto. Entonces, y luego, ¿qué hacemos? Lo tocas, ¿no? Pones tu mano. Tú pones tu mano en la palpación, pones tu manito. Esa imagen de aquí te va a dar el valor diferencial para que en todas las preguntas respondas muy bien. Esto es sólido. Claro. Exacto. Tú, Manuel, describes murmullo vesicular presente. Murmullo vesicular significa existe bulla. Cuando existe bulla, quiere decir que hay parénquima que está funcionando. ¿Sí? Pero luego que pones murmullo vesicular, pones coma, épitos positivos. Que me estás diciendo a mí hay bulla y encima de la bulla es tipo crépito. Eso me estás diciendo a mí en la historia clínica. ¿Emanuel? Entonces, mira, luego pones tu mano en la zona que has escuchado eso. El sólido transmite bien el sonido. Eso se llama vibraciones vocales. Y el sólido, transmite tan bien el sonido que lo eleva. Vibraciones vocales elevadas. Entonces, miren chicos, solamente sabiendo en una pregunta de examen esto, crépitos,
y vibraciones vocales elevadas, ustedes responden las preguntas de neumonía, porque son las dos cosas que caracterizan la neumonía. ¿Ya? En la percusión busca si un sonido es tipo ocupativo, sólido o mate, o si es tipo vacío, aire, que sería timpánico. Siempre se buscamos estas dos. Si vemos que está ocupativo, ¿cómo será? Mate. Y en la inspección, a lo mucho veré que el paciente tiene un poco de fatiga y respira rápido. Puede haber incluso intercostales, músculos intercostales que pueden estar moviéndose. Entonces, nunca lo van a olvidar. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo lo mirarías en el caso de un atípico? Acá vas a pasar, vas a escuchar también. Oye, doctor, acá hay murmullo vesicular en ambos lados. Positivo, igualito. Y pasa el ruido. Acá también hay murmullo vesicular positivo. Sí, doctor, pero llama la atención algo más. Los crépitos son difusos. Hay una imagen de crépitos, pero difusos. Están en los dos pulmones. Acá no, acá era asociado en una parte. Vibraciones vocales normales. ¿Por qué? Porque no hace patrón consolidativo, está difuso. Prácticamente el pulmón está normal, no hay mate, porque no consolida. Y puede tener músculos intercostales también. Nadie dice que no, porque está que le falta el aire. Entonces, en el examen físico, si se dan cuenta, lo único positivo sería esto. ¿Ya? Un patrón consolidativo, Manuel, en una radiografía es que se ve blanco, la neumonía típica. Blanco, esto que ven acá, mira, se ve blanco. En cambio, en el atípico se ven rayas. Se puede ver dos signos. Primero se ven rayas así, gruesas. No se ve así patrón consolidativo. Y segundo, los espacios negros, que vendría a ser la parte del pulmón, se ve expandido, se ve más negro, se llama radiolúcido, como que el pulmón se expandiera más. Y al toque tú sacas, ¿no? Este es un patrón típico, un consolidativo. ¿Ya? Exacto. ¿Qué hace el COVID? El COVID se presenta como atípico, pero es tan severo que al toque comienza a hacer manchas algodonosas por todos lados. O sea, daña el pulmón, haciendo ya un síndrome de distrés respiratorio. ¿Sí? Pero comienza de manera intersticial, por eso que al inicio no van a ver una imagen característica. Y luego se va llenando con patrones algodonosos. En la tomografía sí se logra ver desde el inicio, por eso que la tomografía es su gol estándar de diagnóstico. ¿Sí? En la placa a veces pasa desapercibido. Ahora, pregunta que tienen que saber ustedes. Pregunta que tienen que saber. La radiografía que ustedes soliciten tiene que ser una radiografía que es el gol estándar, ya les he dicho. Tiene que ser una radiografía en dos incidencias. ¿Qué cosas dos incidencias? Póstero anterior y lateral del pulmón afectado. Por ejemplo, si está afectado el pulmón derecho, digo lateral derecha. Pero debe ser póstero anterior, quiere decir que el rayo tiene que venir de atrás para adelante. Pregunta para todos. ¿Por qué tiene que ser póstero anterior y no antero posterior? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser póstero anterior y no antero posterior? ¿Por qué? Me ponen ahí el corazón estorba, el tejido mamario, el corazón, el diafragma. ¿Qué más? Todavía no llegan la respuesta. ¿Por qué una placa es póstero anterior? Edgar me dice para el lóbulo medio. ¿Qué más? Todos. En la silueta cardíaca. Exacto. Alison, tú te estás acercando. Alison se está acercando por las escápulas. Y cuando es una imagen póstero anterior, las escápulas no interfieren con la imagen parenquimal. Por las escápulas. No tiene nada que ver el corazón.
¿Ya? Acuérdense, ¿ya? Pregunta para todos. ¿En qué casos sí se podría hacer una placa anteroposterior? O sea, ¿en qué situación, pucha, ya le tengo que hacer anteroposterior? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Exacto, muy bien, Rivaldo. Clara, muy bien. Mauricio, postrados. No se puede mover, pero la UCI, de repente en la UCI, le ponen la placa atrás de su espalda y le meten el rayo de adelante para atrás. ¿Sí? Entonces, la idea es que las escápulas no se vean y no interfieran, porque las escápulas cuando se ven interfieren en el parénquima pulmonar y te pueden dar una falsa percepción. ¿Ya? Si tuviéramos la escápula puesta, se vería así, mira. Entonces, si hubiera una neumonía acá, no se ve bien. En cambio, cuando tú tomas un póster anterior, las escápulas salen así. ¿Se dan cuenta? Son pepas para la vida. Cuando ustedes entren, mira, después de esta clase, ustedes se paran en cualquier tópico de medicina a buscar neumonías y comienzan a mirarlos de manera distinta. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? La radiografía da igual, normalmente pedimos inspirada. ¿Para qué? Para que más se desplieguen las escápulas a los costados, Mauricio. Sobre todo por eso, ¿eh? No por ver neumotoras ni tonterías. Eso no ha sido comprobado. Eh, mira lo que dice Manuel. Me dice, una vez le dije eso a un doctor que el paciente tenía una radiografía anterior-posterior y me dijo la vida. Claro, es que sirve más la posterior anterior porque el anterior-posterior pasa por alto muchas cosas, ¿no? En cambio, cuando ya, pero tú le hubieras dicho, ¿no? La placa la tomó doctor Costa en UCI. Y te salvabas, mira, si sabías ese dato, te salvabas. Entonces también es bueno saber, como dices, saber salvarse, ¿no, chicos? Pero eso lo vas aprendiendo, esos truquitos, le quites eso, te salvaste. No, doctor, el paciente está postradito, en ese tiempo, le su placa, ¿no? Ya, bueno. Dice, disculpa. Entonces, no hay problema, ¿no? Pero sí tienen que saber ese detalle. ¿Ya? Sí tienen les recomiendo que vean en la página, en YouTube de Viamedic, hay un video que han liberado de 1 hora de lectura de rayos X de pulmón, que lo dicta el doctor Yachachín, neumólogo de Cayetano. Muy bueno. Le va a ayudar para una rotación simple de, de imágenes y también para que puedan ver pacientes con imagen, todo mismo acá. Les recomiendo que lo chequen, ¿ya? Entonces, ya están viendo cómo es el tema, ¿no? Ahora, ¿se puede usar ecografía? La ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad alta, ¿eh? Pero hoy estamos pues con este mundo, ¿no? Con el mundo del diagnóstico. Entonces, definitivamente con esto ya estás orientado a lo que estás apuntando. Ya tienes el orden sobre todo, que es lo que más me importa. Ahora, con respecto al laboratorio, tú puedes agregar pues la parte laboratorial. Normalmente, les comento algo. Cuando tú tienes neumonía y llegas a un centro americano, Estados Unidos, ellos les gusta buscar mucho la microbiología. Ojo, pero solamente lo aplican a pacientes hospitalizados. O sea, pacientes que logran entrar se logran hospitalizar. Si el paciente se trabaja de manera ambulatoria, no le pides ninguna imagen, perdón, ningún laboratorio, ¿no? Solamente los pacientes hospitalizados. Vamos a buscar la microbiología. ¿Cómo puedes buscar la microbiología? Lo puedes buscar, por ejemplo, con cultivos en sangre. Con cultivos en sangre. ¿Sí? Acá, por ejemplo, recordar que no nos confiamos nunca de los hemocultivos, porque el hemocultivo es como que sale negativo la mayoría de las veces. ¿Ya? O sea, no chapas al patógeno. Entonces, es un problema. Puede servir los cultivos de esputo. Los cultivos de esputo. Los cultivos de esputo, para poder tomarlos, tienes que saber cómo es una buena muestra de esputo. ¿Recuerdan, chicos, cuáles son los criterios para una buena muestra de esputo? Pregunta de examen. ¿Criterios para una buena muestra de esputo? ¿Recuerdan? De sus rotaciones de patología clínica. No, me refiero a las características cualitativas, no al volumen. Un buen esputo tiene que tener dos características. La primera característica, ¿cuál es? Que tiene que tener más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales. Esta es pregunta de examen, ¿eh? Es pregunta de examen, para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ya? Es muy importante, ¿eh? Entonces, aparte, también pueden tener alguna batería de gérmenes.
alguna batería de gérmenes. En el caso de las baterías de gérmenes, por ejemplo, que hacen estudios, tienen, por ejemplo, ellos tienen algunos sets donde sacas, por ejemplo, puedes llegar a diagnosticar hasta 10 bacterias probables por un tema epidemiológico que hacen ellos. Y algunos, pues, incluso en algunos te pueden pedir exámenes de orina para que también lo puedan captar en orina. Pero esto no es obligatorio en nuestro país. No lo hacen, no se busca la microbiología. Muchas veces van a ver ustedes que la microbiología es por parte clínica. O sea, sospechan de que esto debe ser por tal cosa. ¿En qué caso se meten de lleno a la microbiología? Cuando el paciente tiene una evolución tórpida. Si el paciente tiene una evolución tórpida, tienes que llegar al germen como sea. O si el paciente está en una UCI, tienes que llegar al germen como sea. Dices, ¿no? Oye, doctor, o sea, no le hacemos microbiología a todos. No, empíricamente se da el tratamiento antibiótico. Pero si ves que el paciente tiene una evolución tórpida o está en un UCI, y tienes que hacer algo más. Y para eso, el gol estándar de poder llegar es la broncofibroscopía con cepillo. Entonces, el neumólogo viene, le mete el tubo por la tráquea, hace un lavado, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, hace el lavado, una broncofibroscopía con lavado bronquial alveolar con cepillado todavía. Saca muestra. Y ahí lo manda contigo. Esa es la mejor forma de encontrar un germen asociativo a un cuadro de neumonía. Pero esto se hace solamente en casos excepcionales. ¿Ya? Por cumplir, tú pides hemocultivo, cultivo de esputo. Vas a pedir esto en la práctica por cumplir. Nada más. Solo estas dos cosas. Por eso que nunca les preguntan en los exámenes. No les preguntan, ¿ya? Solamente les preguntan calidad de un esputo. ¿Ya? Toda tu rotación de patología clínica, de neumología que has hecho en patología clínica, en el laboratorio, tú lo terminas en ver esa parte de esto. Que te sirve para neumonía y para TB. Neumonía y para TB. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan diferenciar esos cuadros. ¿Ya? Importante. O sea, no les llama mucho la atención los temas del laboratorio propiamente dicho que pueden manejar ahí. Ahora, como se habrán dado cuenta, el laboratorio es muy pobre, ¿no? Es muy pobre, totalmente pobre. Así es, totalmente pobre. Pero vas a utilizar algunos elementos del laboratorio, a lo mucho vas a pedir una sola cosa, urea. Y también tu hemograma, que siempre es importante para que puedas ver el grado de afectación. También el PCR, para ver el cuadro de inflamación. Y una técnica muy buena para poder ver uso de antibióticos es la procalcitonina. La procalcitonina. Ajá, justo, mira, Manuel, tú preguntaste, la procalcitonina. La procalcitonina nos ayuda a saber, cuando está muy alta, si la infección es netamente bacteriana o no. Es un buen examen que nos permite, y ahora en el tiempo de COVID, por ejemplo, nos ha permitido definir los cuadros severos cuando se tenían sobreagregación bacteriana. O sea, hay cuadros virales que pueden tener una sobreinfección bacteriana. ¿No? La procalcitonina es un buen examen para poder ver sobreafección bacteriana en los pacientes. ¿Ya?